¿Quién debe ser la autoridad en materia de radiotelevisión? Como está la ley, con escaso o nulo fundamento constitucional, pues lo tratan como si fueran las minas o los hidrocarburos, el petróleo, y el Ejecutivo de la Unión, el Ejecutivo, que es unipersonal, tiene la facultad de dar y quitar. Por eso siempre fue discrecional. Que sea COFETEL, que no sea COFETEL, es una agencia del Ejecutivo. Nosotros propusimos desde el primer proyecto un IFE de las telecomunicaciones, un órgano estatal autónomo, como el IPE, pero un IFE bueno, no como quedó en donde estén representados todos los intereses de la sociedad fundamentales, incluso los concesionarios y las dependencias públicas interesadas en el asunto. Para hacer valer qué principios, los del artículo 3, los valores y principios de la nación. Que la televisión no desteje en la mañana, como si antes lo que la escuela teje en la mañana. Si lo teje, porque antes era otra cosa. El derecho a la información, que está en el artículo 6 de la Constitución, que es el derecho de los ciudadanos a estar informados con objetividad, veracidad, etcétera, y los derechos humanos en general. ¿Tú cómo ves la conformación de esta autoridad? Y con eso solo, ¿no valdría la pena una reforma constitucional para crear un ente autónomo y decir a qué principios debe obedecer? Desarrollar lo que bien dice Manuel Bartlett, ya están poniendo como primeras piedras los ministros de la Corte. Absolutamente, Porfirio, de acuerdo en este planteamiento. No se trata solamente de lo que establece el 27, de regular el espectro radioeléctrico, que es ondas electromagnéticas, que es aire, que es lo que pasa espacio. Por el aire. Se requiere regular, y comparto plenamente el planteamiento del tercero, sexto, séptimo, de regular la industria de la radio y la televisión, que ejerce una función social sustantiva para el desarrollo democrático de nuestro país. Y por lo tanto, esto requiere una reforma constitucional que le dé una nueva perspectiva al tema, no solamente el asunto, insisto, del espacio, sino de la industria como tal, que esté regulada por un conjunto de valores y principios que preserven el interés del conjunto de la sociedad, y por lo tanto vamos a promoverlo en ese sentido. Y un aspecto sustantivo, el tema de contenidos, efectivamente, porque ahí está el tema. Servicios adicionales o no, si están en las mismas manos, en los mismos de siempre, seguiremos viendo estos programas que pueden ser de entretenimiento, Chespirito y las telenovelas y otros, pero que no contribuyen a la formación democrática, cultural, educativa, formativa del conjunto de la sociedad, y por lo tanto debe establecerse vías para que productores independientes traigan un aire fresco, nuevas propuestas, nuevos contenidos. Como el cine mexicano. Que sin duda en México hay capacidad de sobra, como lo ha acreditado el cine mexicano en los últimos días, y todavía en estos días que corren en Cannes, en Francia y en otras partes del mundo, lo siguen acreditando. Vamos a actuar en consecuencia, vamos a promover y vamos a buscar que en nuestro país, este órgano que se ha planteado desde hace ya varios años por gentes de todos los partidos, del PRI, del PAN, del PRD y académicos y casi analistas. Todos los grupos han sido plurales. Hay un gran consenso nacional de que esto sea posible, y solamente se ha evitado con la presión y la amenaza de que o te subordinas o te hacemos una campaña de linchamiento y te hacemos perder una elección. Y es ahí donde la clase política ha estado secuestrada y subordinada, y ese es el círculo que hay que romper, y vamos a ver si esto es posible en las próximas semanas. Algunos de la clase política no están subordinados, son parte. Hay unos que son parte del negocio. El silencio fue el cómplice mayor, pero hay unos representantes del interés en sí. Por ahí decía Emilio Gamboa, que yo lo menciono para que esto no se repita nunca más, ese tipo de manejos. Decía que a él nadie lo presionó. No, pues él no presionó, sí fue el que presionó. Se llama conflicto de interés. El instrumento, él, Jackson y ellos fueron el instrumento de eso. Ya es una asociación más que una presión, ¿verdad? Y ese es el riesgo, yo lo platicaba con algunos ministros, de que la Corte, la Suprema Corte, si deja vivo algo de esto nefasto, ¿verdad? Porque ellos tienen la oportunidad de corregir, porque se supone que están por encima, y yo lo creo, esperamos que estén por encima de toda presión, ¿verdad? Son gentes que tienen una enorme responsabilidad. Ahora que regrese, en cualquier circunstancia, con una resolución amplísima, favorable a lo que nosotros hemos planteado, y tenemos todo el derecho de luchar por ello, o a medias o lo que sea, al regresar al Congreso,
van a volver las presiones otra vez, porque son insaciables. Entonces, ¿cómo brindar al Congreso de esas presiones? Y de esos personajes que ahí andan, ¿eh? En ese sentido, Manuel, sí es cosa muy buena lo de la Corte, porque si un poder resiste, pues sí también hay más fuerza para que resistan los demás. Sí es un buen punto. Sí. A propósito de la corrupción, un político mexicano muy famoso, que se hizo muy rico, decía siempre: yo nunca he recibido ninguna mordida por ningún contrato. Entonces le dijeron: sí, porque los contratos se les dabas a tus propias empresas. Ahí empezó una más sofisticada fase de la corrupción. Pero vamos a los contenidos y sobre todo a la pluralidad. Mientras hay una concentración, hay que decirlo de frente, yo cuando menos, 78% en 2 compañías. 95. En Europa el límite es 20%. Y a nivel europeo el 10%. Es decir, ninguno de un país puede tener en toda la Unión Europea. Estados Unidos parece que es 26 el máximo concentración ahora. Estamos mal de entrada. Que no se diga que estamos como los cardenistas y los zapatistas, de nuevo el reparto agrario, pero sí tiene que haber un reparto agrario, perdón que les diga, de 2 maneras. Uno en lo que viene, que se llama resolver problemas en los márgenes. Si crecen las ondas y no se les da a los mismos las nuevas, pues el 90 y tantos % de hoy, dentro de 10 años, será el 60 y dentro de 20 años será el 30. Pero no se trata de un periodo tan largo. Sí, es que subsistimos. ¿Cómo se reparten? Dando facilidades a todas las televisiones públicas del país, pero también revisando el sistema de concesiones. ¿Tú estarías de acuerdo en eso? Bueno, mira, yo en primer término creo que hay que hacer cirugía mayor en la parte legislativa. No sé, en relación a la reforma constitucional, si la capacidad de reunir las 2/3 partes que demanda la Constitución sí, para reformarse y luego el constituyente permanente lo hagan una meta factible. Pero en la parte legal hay algo que es absolutamente imprescindible y que lo vimos a partir de la discusión que tuvimos. Tiene que dividirse todo lo que es, vamos a decir, propiamente técnico, que se vaya a la ley de telecomunicaciones. Por eso, a medias hicieron las cosas. La COFETEL, que es un órgano de telecomunicaciones, tiene ahora la función de la radiodifusión, o sea, la radio y la televisión abiertas, lo cual haría que la COFETEL también tenga que aplicar una serie de elementos en relación a los contenidos. Con toda la debilidad del caso, un órgano que ni es completamente técnico, pero tampoco es un órgano con todos los elementos para hacer esa función. Entonces, por un lado, la ley de telecomunicaciones y por el otro, la de radio y televisión que se especializa en contenidos. Es absurdo, Porfirio, que la parte de contenidos de la radio y televisión satelital y de cable se rija mediante un reglamento, porque no es la ley de radio y televisión en sus deficientes pero existentes capítulos de contenidos la que los norma, sino un reglamento. Entonces, eso sí es cirugía mayor, hacer esa división, como hay en la mayoría de los países del mundo que estudiamos con toda atención su legislación en la materia. La siguiente cuestión, la de la pluralidad. Es muy importante. Mira, no puede haber pluralidad si no hay una política deliberada para apoyar a los medios públicos comunitarios y a los medios indígenas. Que, por cierto, el proyecto del ministro Aguirre Anguiano nos dice porque también somos corresponsables como exlegisladores, que qué pasó con la legislación del artículo 2 constitucional en materia de derechos y cultura indígena. Y la otra cuestión, que a mí me importa mucho, es la libre competencia económica, que los medianos y pequeños empresarios de la radio y la televisión, tanto abierta como por cable, puedan tener acceso a las innovaciones tecnológicas con una verdadera política de renovación de la tecnología que no los acabe. No los van a acabar negándoles las concesiones, los van a acabar porque no van a tener los recursos para transformar su radio y su televisión a lo digital. En una audiencia del Senado sobre esto se presentaron una veintena de radiodifusores de provincia, conmovedores. Un paisano tuyo, me acuerdo muy bien, creo que se echó algunos pasajes en maya, explicando lo que la radio local
es para la comunidad, hasta para mandar mensajes de emergencia, saludos familiares. Es como el periódico local, al que no puede aplastar el gran periódico. Y aquí en México también los han fastidiado. Yo quisiera, por el tiempo que nos queda, que cada uno de ustedes mandara, de acuerdo con su convicción y la militancia que ha tenido, bueno, un último mensaje sobre por qué dejar de tener miedo, por qué el país, la república no se salva si no hay responsabilidad de los legisladores y si no hay una gran presión social. ¿Cuál es nuestro deber de todos? Bueno, en ese sentido yo insistí hace un momento que cuando regrese a las cámaras van otra vez a ser sometidos a estas presiones. Y hay que blindar y hay que hacerlos públicos y hay que señalarlos. Y hay que evitar que los intereses de los coordinadores ahí, las canonjías, logren este voto silencioso y borreguno, ¿verdad? Porque van a volver a aparecer las presiones. Ahora, uno de los elementos importantísimos es prohibir la publicidad política electoral por televisión. Es el elemento de corrupción más importante en el mundo. En un proyecto del Frente Amplio, ya como primera de las reformas, la prohibición absoluta del uso comercial de la radio y la televisión para fines políticos y electorales. ¿Cuál sería tu mensaje, Dulce? Que en el centro de la reforma del Estado que se está discutiendo y para la cual todos los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo y aprobaron una ley que da un año, está el tema de los medios masivos de comunicación. Es el tema medular de la democracia mexicana. La calidad de la democracia, lo que vaya a ser en el futuro, va a depender mucho de la concepción que tengamos sobre los medios de comunicación. Cómo equilibrar el derecho, la garantía de la libre expresión con el derecho a la información. Perfecto. Y con la capacidad ciudadana para poder opinar. El que esto esté en la reforma del Estado, que es por consenso, obliga a todos los partidos. Por eso hay que ponerlo en la ley de la reforma del Estado, ¿no crees? ¿Tú crees que haya la consistencia en las cámaras para dar este salto adelante, Carlos? Lo que yo creo, Porfirio y compañeros de la mesa, es que México es más que las chequeras de 2 empresas monopólicas en este país, es más que la chequera del segundo hombre más rico de este mundo, mexicano, y que hay hombres y mujeres dispuestos a defender lo que es la historia de México, que es una lucha por la democracia, la igualdad, la equidad, la transparencia, el combate a la corrupción, y que tenemos la disposición, y hablo por legisladores de varios partidos políticos, no solamente del que yo pertenezco, por darle a nuestra nación una legislación que permita que los medios públicos, los medios comunitarios, las opciones indígenas tengan una avenida ancha por la cual puedan transitar, formarse, crecer, desarrollarse y equilibrar a las empresas privadas que sin duda también requieren certidumbre, certeza, pero que su interés no puede estar por encima de los de la nación. Qué bueno. Y me parece que en las cámaras vamos a actuar siempre con ese propósito y con esa buena fe, y esperaríamos de los de enfrente que actúen en consecuencia. Qué bueno que hables de la historia de México, que es una lucha contra los privilegios, y esos son los privilegios. Contra los abusos de la Iglesia en una época, contra los abusos de las compañías extranjeras en otra, y hoy contra el monopolio de la radio y la televisión. Muchas gracias.